¿Qué tenemos entonces en esto de el Tanaj? Una colección de libros que para los judíos con asiento en Jerusalén consideraban como el canon. Y aquí es bueno detenerse un poco en esta palabra. Cuando uno busca lo que se entiende por canon, hay muchas acepciones y contextos que van desde la conceptualización de preceptos hasta el valor del arriendo de una propiedad. Lo importante es que son las reglas del juego, que una institución, una determinada actividad usa para darle cumplimiento a los objetivos por el cual fue creada su empresa, sea esta de cualquier índole en el conocimiento humano. Pero en el caso de las Escrituras está diciendo, mire, fíjese que estos libros van a ser para nosotros, el pueblo judío, la muestra de que nos han llegado preceptos que no son de invención humana, sino que hubo hombres, mujeres, de diversas épocas que recibieron instrucción del Dios Altísimo. Por lo tanto, este canon tiene y contiene un conjunto de reglas inspiradas, vienen de Dios directamente. Y este pueblo ha tenido el privilegio, primero, de ser escogido, diseñado a la altura del cielo. Por lo tanto, nosotros somos los custodios de estos mensajes. Y nosotros somos, entonces, los depositarios de esta gran verdad. Entonces, cuando uno ve que hay un canon que es y está contenido en esta biblioteca de 24 libros para ellos, en la forma en como los agruparon. Josefo diría que 22, pero depende de cómo yo agrupe ciertos libros en ese canon. Lo que sí debemos tener claro, que ya sean 24 o 22, equivalen a los 39 libros que tienen todas las Biblias del mundo, del Antiguo Testamento. Y ya aquí viene un primer desafío, porque hoy día hay Biblias que tienen un poco más de esos libros. Tendrían, en el lenguaje ahora de las Biblias, que hoy día están en vitrina en las bibliotecas del mundo y en las bibliotecas del mundo. Entonces habría un canon también judío, pero que viene por el lado de la Septuaginta, donde tendría también ese Antiguo Testamento, pero con estas añadiduras que hablé en los audios anteriores. Interesante. Pero no solamente eso, sino que hablaba que en los tiempos de Jesucristo, que es donde yo me quiero centrar, estaba entonces en vigencia ambos cánones. Para los judíos de Alejandría en Egipto, la Septuaginta, y el Tanaj para el grupo judío con base en Jerusalén. Y explicaba que las otras dos versiones, la Pechita y la Septuaginta, simplemente eran traducciones de este Antiguo Testamento que tiene el Tanaj,
Y por esa razón, cuando yo voy a hablar el tema de Jesucristo y el rol que juega Él en esas escrituras, voy a centrarme en el Tanaj, en los 24 libros. Y esta primera serie que he querido exaltar con respecto al libro de Daniel, que hablaremos más adelante, justamente he escogido ese libro, que está en esa biblioteca, y porque tiene una serie de elementos que me va a servir en forma práctica para analizar muchas cosas de esta zarza que hablé también anteriormente. Porque uno dice, bueno, este conflicto entre judíos no me toca, que ellos discutan su canon, si son sus 24 libros o le agregan esos 7 y esos anexos griegos, a mí me da lo mismo. Estamos hablando de un conflicto que viene arrastrándose del siglo III antes de Jesucristo y antes que naciera Jesús. El tema está que ese canon se arrastra a través del tiempo y hoy día lo tenemos vigente de la misma manera que tenían los judíos ese conflicto. Porque si usted le agrega a los preceptos, a lo que tiene que marcar la pauta y que está inspirado por Dios, un libro más, una palabra más, una frase más, y agreguemos a eso que uno viene por una traducción, o sea, viene por la línea griega, y el otro viene por la línea hebrea. Pero también ahí ya estaba en los comienzos lo que cité, la Peshitta, o lo que se llamaría el canon siríaco, la Biblia siríaca, que ahora no es en griego, sino que en arameo. Y por último, el arameo ya estaba más cercano al lenguaje que manejaba Jesús en los tiempos, que él aparece en la historia. De ahí que dejaba la alternativa de que estas posibles y potenciales dos traducciones, en arameo y en griego, además de la original, que es en hebreo, tiene algún propósito Dios al permitirlo. Porque no olvidemos que cuando entra Jesús en escenario, el tema del lenguaje y del idioma no puede descuidarse. Me voy a saltar al final de una gracia que hace Pilato, ¿ya? En donde manda a colocar ahí arriba, sobre la cabeza de Jesús de Nazaret, su causa, dice, con cierta ironía. Jesús, con los brazos abiertos, dando su vida, con el título de su causa: este es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Escrito en 3 idiomas: latín, griego y hebreo. Esto que se ve tan insignificante en esa tablilla, me está diciendo, ¿y por qué ha de saberlo el mundo en esos 3 idiomas? Porque ese era el alcance del imperio romano en los tiempos de Jesucristo. Viene de Occidente avanzando, avanza hacia el África, luego pasa por encima de Grecia, empieza a conquistar los terrenos que se estaban, entre comillas, helenizando, y con eso está haciendo 2 cosas. Toma el control de Jerusalén. Jesús se presenta como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Mesías del pueblo de Israel y por lo tanto de la humanidad, profecía cumplida en su máximo esplendor. Entonces el mundo que usaba esos 3 lenguajes tenían que saberlo. Los judíos, la parte occidental del Imperio Romano, que en ese momento tenía como capital Roma, y que antes de su fragmentación con esta presión de los bárbaros, mucho antes, 150, 160 años antes,
esa capital es cambiada a Constantinopla. Y desde ahí se gobierna el mundo ahora del lado del oriente también. Pero era la capital del Imperio Romano, que hablaba griego. Por lo tanto, este conflicto del idioma, de las traducciones, sin siquiera todavía ocurrir, ya se estaba prediciendo. Y si este mensaje se iba a predicar a todo el mundo, es evidente que se iba a predicar primeramente, y Dios cuando da la orden de cómo se debe predicar el Evangelio y Jesús le encomienda a sus discípulos su tarea, les dice que comenzando desde Jerusalén, por todas las ciudades de Israel y luego de ahí hacia todas las capitales del mundo conocido, si lo analizamos desde el punto de vista idiomático, está diciendo, miren, desde los que manejan el hebreo, de los que manejan el griego y los que manejan el latín, y de ahí lo que nazca de esas lenguas base, este evangelio será predicado. Así que no me extraña de que tenga que irse a la fuente del Tanaj para que ya Dios haya permitido que llegue al griego. Porque si bien es cierto que el griego era la lengua común, cuando comenzase la predicación, era el lenguaje que muchos dominaban. Se hacía más fácil entender las verdades. El problema está que el celo judío no lo quería permitir, porque el lenguaje de Dios era el hebreo para ellos, ¿sí? Pero luego, al levantarse el cristianismo, y como fruto de 1000 vivencias que se deben analizar, ya al cuarto siglo le viene un veranito de San Juan a los cristianos, por, entre comillas, la conversión de un emperador, Constantino el Grande. Y cuando ve que la religión es un buen negocio en esto de aglutinar y dirigir la espiritualidad de un tan vasto imperio, no debemos extrañarnos que en su parte religiosa, su canon, vaya ahora a requerir, por un lado, una parte que está siendo ya presionada por las tribus bárbaras, cuyo lenguaje es el latín, que se traduzca una Biblia y sale la Vulgata Latina. Y cité ahí a uno de los padres de la iglesia, San Jerónimo. Y que después de ahí, en toda la fragmentación que tiene esa parte del imperio, nos llegue a través de diversas traducciones, desde el latín a todas las demás naciones hasta el día de hoy. Y entre ellas estaríamos la española, y tendríamos a través de los siglos a un Reina Valera y otras muchas más. Entonces yo no me escandalizo por la cantidad de versiones, traducciones que hay. Entonces, sí debo dejar en claro que cuando todo esto comenzó con el Tanaj. Y la furia y los primeros conflictos fueron entre los propios judíos, sin todavía haber nacido Jesucristo. Tanto es así que cuando yo digo Tanaj y coloco la J final, uno dice, ¿por qué tanto énfasis? Porque ocurre, está el Tanakh con K. Se pelea hasta la J y la tilde para diferenciar el canon que tienen los judíos ortodoxos hasta el día de hoy, en donde no hay cabida para Jesús de Nazaret como el Mesías. Pero en esta obra que hace Jesucristo también se convierte en judíos. Así que estas traducciones al griego, a la pechita, la usan los primeros cristianos también. Y cuando pasan los siglos, y hoy día usted pregunta, oiga, tengo una Biblia que es el Tanakh y otra es el Tanaj. Pues bien, el Tanakh es el dolor de cabeza para los judíos que tienen el Tanaj, porque ahí están los judíos mesiánicos, los que aceptan
y usan ese canon. Y habrá que ver ahora si están usando las mismas cantidad de libros que tiene el Tanaj. Y uno dice, bueno, pero dejémoslo después, cuando viene este centellar de iglesias que vienen por la línea de Jesucristo, y sigamos simplemente en lo que es primero. ¿Es Jesús de Nazaret el Mesías que tiene el Tanaj? ¿Cuáles fueron las interacciones que tuvo Jesús con los que han considerado como el canon de por vida hasta tiempos perpetuos, en donde el centro de la historia de Dios es el pueblo de Israel y especialmente la nación que viene por la línea de la tribu de Judá? Y cuando todos están pensando en eso, aparece en el escenario un pesebre, un anuncio. Aparecen ángeles, aparecen nuevas visiones, porque entra en la historia el niño del pesebre. Y este niño del pesebre, al crecer, que se dice que hablaba el arameo, ni menciona el tema del lenguaje, ni de las traducciones. Y los que escribieron acerca de él, por supuesto, que los del Tanaj, sabían que se corría un peligro, que creciera en tal manera y envergadura esta nueva corriente revolucionaria, este nuevo ideario de Dios, y que se atribuye ser el Mesías, el Cristo, el ungido. Es terrible. Y si más encima le acompañan una serie de hechos en donde las gentes quedaban estupefactas por las cosas que él hacía, con una potestad distinta, y comienza a sembrar ideas de un reino que es diferente a todos los reinos fallidos que partieron desde que entraron a Canaán, después de andar por el desierto, a excepción del reinado de David y de Salomón. Porque ya en el nieto de David comienza la división de esta belleza de las 12 tribus. Y de ahí en adelante van de tumbo en tumbo con puros reinos fallidos, tanto por los del norte como por los del sur, y que son invadidos por bestias que estarán claramente delineadas en las profecías y en especial la de Daniel. Por lo tanto, ahí el pueblo de Israel va a sufrir una serie de transiciones desde que comienza el colapso oficial del templo de Salomón. Si no era cualquier templo el que destruyó Nabucodonosor. Y desde esa fecha hasta hoy hubo algunas reparaciones por la dinastía de los Herodianos y luego viene una destrucción total por el mismo Imperio Romano. Y hasta hoy es tema de cómo se va a reconstruir después de casi 2000 años de esta última destrucción. Entonces, cuando uno ve esta historia, debe hacerse la pregunta cuando todavía no existía el Nuevo Testamento. En ninguna lengua, de ninguna nación, tribu, dialecto, aún, venga del griego, venga del latín, sino que sigamos con este conflicto entre los judíos. Que los primeros que comienzan a convertirse al cristianismo y escuchan al Maestro Jesús son judíos. Y a los apóstoles que escoge son judíos. Y las primeras conversiones masivas, las primeras sanidades, son testigos los judíos. Entonces, y la religión dominante era el judaísmo. Entonces,
esto del canon y el celo de guardar cuáles son los libros, porque hay que mantener esta tradición, lograron permear en algo estos diálogos que tenía Jesús con los que defendían. Por eso yo decía que hay que hacer como un capítulo especial para ver todas aquellas frases, ya sean que en forma directa hablen de las Escrituras en los labios de Jesús, o que hablen de el Cristo, el Mesías, en los labios de Jesús. Y por último, en las conjugaciones de verbos, en donde están relacionadas justamente con el señorío, con el mesiazgo y con el ungimiento de este ser especial. Cuando digo conjugaciones de verbos me refiero a verbos tales como el oír, para ver si entre las conjugaciones, como por ejemplo, nunca habéis oído, o el verbo leer, nunca habéis leído lo que dicen las Escrituras, porque a veces no se mencionan las Escrituras, pero hay un verbo que lo está conectando, que me lleva a esa dirección, para que yo investigue si este Mesías está mencionado en el Tanaj o no. Y por supuesto que voy a respetar las palabras hebreas. Y todo lo que está escrito y tenemos a mano lo vamos a estudiar para no tener concepciones equivocadas de cómo creía un hebreo. Yo no estoy en ningún momento forzando a nadie para decir, oye, esta es la mejor versión. Lo que sí debo decir que aquí hay un acto de fe en el lenguaje. Y en ese acto de fe, cuidado cuando coloco parámetros así tan dictatoriales. Ya, ¿no? Esta es la Biblia que usted debe leer. De hecho, yo partí leyendo la Biblia y la sigo leyendo, me la regalaron con mucho cariño, la versión Reina Valera. Hoy día ya el Tanaj, los estudiosos, los que guardan cada palabra, ya le han encontrado 21.600 errores de traducción. Y me dice, ¿y usted se queda tranquilo? ¿No se pone nervioso que está leyendo un libro erróneo? No. Porque ¿quién me lo dice? Manejando aún el lenguaje en toda su belleza, crucificó a Jesucristo. Absurda, una respuesta de niño. De niño. Si era tan poderoso el lenguaje, y Jesús de Nazaret, que hablaba arameo, lo crucificaron, no quisieron ver sus obras, no quisieron estudiar, no se tuvieron sus dichos. No, es que todos esos dichos fueron puestos, como que Jesús los dijo, en un grupo de farsantes que quiere levantar una verdadera sedición. La primera gran conspiración hacia el judaísmo. Así lo ve un judío, desde esos tiempos hasta el día de hoy. Por lo tanto, que usted diga que Jesús es el Señor es terrible. Que diga que Jesús es el Mesías, peor. Que todo ya está cumplido, ni hablar. Y por lo tanto ellos verán que eso fue fruto de esta desobediencia al canon que estos judíos de allá de Egipto agregaron libros. Y después siguieron haciendo cosas griegas porque les vino el Nuevo Testamento y se aprovecharon ahí, ¿eh? De forzar las Escrituras para hacer demostrar que era el Cristo en el lenguaje griego, ni hablar del latín. Y la pechita igual. Y cuando pasan los siglos se da cuenta que nace ahora la primera Biblia en latín, la Vulgata, ¿ya? Y se toma como que ahora ese es el canon, ¿ya? El equivalente al Tanaj cristiano, y le agregan libros, 27 libros, los del Nuevo Testamento, y que hay toda una trifulca de cómo se hizo, cuándo se hizo, qué emperador lo hizo, qué papa lo hizo, y dicen, no, esto ya es el clímax de una conspiración en esto del señorío, del mesiaje y de cómo se maneja la profecía, de quién maneja la historia, porque el canon, recuerde que está siendo inspirado desde el Altísimo, del Dios viviente. Y más encima, esa iglesia que era grande, por esta fragmentación ya profetizada por Daniel, toma dos corrientes
por el lado oriente y el lado occidente, y ser la iglesia ortodoxa. Y ahí sigue la lucha porque se agregan los libros diferentes en el canon. Y por eso cuando llegamos a los días actuales, y todos ya tienen muchos años recorridos de historia, tienen doctrinas que usted dice, ¿de dónde las sacaron? Y a eso agreguemos que en toda esta efervescencia de una gran revolución, la Revolución Francesa, donde quiere quemar toda la Biblia y las quema todas. Increíble. Antiguo, Nuevo Testamento y judío, y ellos son perseguidos por todos los siglos de la Edad Media. Porque ahora vamos a hacer una nueva revolución cultural, sin Dios, un nuevo Edén. Y entra una idea filosófica, que es la base del comunismo, en donde la Internacional Socialista es el himno y es el lema. Y todo eso se combina. Pero antes aparece otro canon, el canon del Corán, que también hay toda una historia que hablar ahí. Estamos hablando ahora del 600 después de Cristo, siglo VI. Y que en la zona geográfica que gobierna el Imperio Romano, que ya comienza a fragmentar, se acuerda la profecía de Daniel, las lenguas se multiplican. Y tenemos sociedades bíblicas por el lado cristiano y sociedades islámicas que traducen hasta en los dialectos más inimaginables las enseñanzas de estos cánones divinos que son luz para la raza humana. Pero a la luz de todo eso, yo hago un alto y dice, Jaime estudia esto y vuelve al Tanaj, al origen. Cuando no existía el Nuevo Testamento, no existía Islam, no existía el manifiesto comunista, sino que existían los judíos de Jerusalén y Jesús de Nazaret. Voy a dejar la cita, por lo menos planteada, y voy a dejar el título de hacia dónde apunta lo que voy a hacer de aquí en adelante. Ya sea escrito, ya sea el idioma que venga, partiendo por el hebreo, esas palabras antes fueron oídas. De ahí que yo hable mucho esto de en su voz. Toda la tradición oral que recibió los escribientes, los que depositaron sobre sus hombros el Señor la escritura del Tanaj, tuvieron que ir a profetas, oír voces, sueños, visiones. Y de ahí que yo, cuando hago estas audiciones, como título coloco en su voz. Y caminaré entre sueños, visiones, imágenes, bestias, cuernos, cabezas, vientos, ángeles, jotas y tildes, para ir mostrando paso a paso que Jesús es el Señor.